Saludos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América con todas sus potencialidades tecnológicas y Super TV 55 desde Santiago para todo el mundo también con sus capacidades tecnológicas. Gracias por estar con nosotros, señores, en este su programa A Rajatabla, un programa dirigido a personas inteligentes, a personas solidarias, a personas que realmente quieren y aman a este país, a personas que se interesan por los temas nacionales e internacionales. Muchas gracias, personas reflexivas. Gracias de verdad por estar con nosotros. Miren, señores, hoy, lógicamente, la noticia fundamental ha sido el inicio de hostilidades formales, el ataque aéreo de Rusia, del ejército ruso, contra la nación a la cual es el centro del problema, que es Ucrania, que era una nación de la antigua República Socialista Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que Rusia considera que su eventual ingreso al Tratado del Atlántico Norte, OTAN, constituye un peligro para la soberanía y el territorio ruso. Yo creo que ya la situación se torna sumamente preocupante, porque el presidente Putin parece decidido a situaciones mayores. Después, la respuesta que ha dado Putin de bombardear ciudades, incluyendo aquí en la capital, ciudades de Ucrania, la respuesta a las sanciones económicas que impuso Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, indica que la situación va para largo. Quizás en este momento lo importante sería advertirle al gobierno dominicano sobre el agravamiento de la situación del sector externo de la economía que aguijonea la inflación. La economía en sentido general, pero la inflación. El agravamiento de la crisis de Ucrania ha hecho retroceder las expectativas de recuperación de la economía de Europa. Ha derribado todos los anaqueles financieros internacionales, la bolsa de valores, la ha puesto en bandolera. Incluso ha motivado la renovación de los análisis sobre la recuperación de la economía de los Estados Unidos. La verdad es que para la República Dominicana los impactos son con el encarecimiento de las materias primas, especialmente del petróleo, que en las semanas en el petróleo Brent, el petróleo para Europa, se elevó a más de $100, y el petróleo relacionado de referencia con la República Dominicana y Texas estuvo cercano a los $100 el barril. Eso significa problemas para la economía de la República Dominicana. Al día de hoy yo creo que el presidente Luis Abinader va a revisar el texto del discurso que ya probablemente estaba prácticamente redactado para incursionar más en el discurso alrededor de esta crisis, porque esta crisis impacta muy seriamente sobre la economía dominicana. El índice general de precios comenzó en el mes de enero con una inflación de 8.3%, muy elevada, muy lejos de la meta del Banco Central, que es de 4+1, es decir, alrededor del 5% debería estar, entre 4 y 5% debería estar el índice general de precios o la inflación. Eso no ha podido ser por las circunstancias que ustedes conocen, y no es peor por las medidas de naturaleza monetaria que ha tomado el Banco Central. En este momento, el retiro de un nivel de circulante muy fuerte que tenía la economía dominicana a través de los sistemas de la banca, cada vez que los 220.000 millones que puso a circular durante la pandemia el Banco Central, con los mecanismos de la banca de intermediación financiera,
lo está retirando en la medida en que la gente, las empresas y las personas físicas van pagando los préstamos que se otorgaron a una tasa preferencial de un 8% máximo. Y en esa medida pues retornan a los bancos a mantenerse en los lugares donde estaban antes. Y ahora lo que estamos hablando, también el Banco Central ha tomado medidas como las subastas para promover certificados que ayuden a retirar más dinero, certificados en el Banco Central. Es decir, el Banco Central ha tomado todas las medidas para disminuir la capacidad de demanda del peso sobre el dólar y sobre los bienes y los artículos y bienes que se ofrece el mercado nacional. Pero aún así la carestía cada vez se recrudece, especialmente en artículos de primera necesidad, donde se le aplican los ajustes de precio relacionados con el incremento del petróleo y de materias primas de origen agrícola como el trigo, el maíz, el sorgo, los fertilizantes. Todo eso en el mercado internacional está en auge, en alza, a consecuencia fundamentalmente de la crisis de Ucrania, porque con la pandemia ya habían bajado notablemente y se mantienen, perdón, los precios volvieron otra vez a dispararse y también los problemas que se avisoran de nuevo relacionados con el comercio internacional, el transporte de mercancía, el valor de los fletes, que seguramente volverán a los precios que asustaron a la economía mundial a finales de diciembre y a comienzos de enero. Me parece a mí que el presidente Luis Abinader tendrá que atender muy seriamente el tema en el domingo, en el discurso de rendición de cuentas que tendrá bien pronunciar ante la Asamblea Nacional. Y más que decir lo que hizo, lo que no hizo, hay que señalar cómo va a afrontar la crisis relacionada con el nivel de inflación desbordante que tiene la economía dominicana. Fíjense, ya no se trata de situaciones difíciles relacionadas con que la gente no pueda comprar los sectores de menor ingreso, producto a los precios que están. Es que se está relacionando con el hambre. Eso no lo entiende. La clase media está sufriendo, pero la clase media no pasa hambre, pasa niveles de dificultades crediticias, tarjetas de crédito, su situación para pagar el apartamento, para pagar la mensualidad del vehículo, cosas que son muy duras, muy difíciles. Pero millones o decenas, centenares de miles de dominicanos están ya en el umbral, dentro de tener calamidades muy serias para conseguir la comida, a pasar hambre. Se lo digo. Cuando un plátano llega a costar 28 pesos, no es tan fácil la cosa. Por tanto, es el tema principal, a mi modo de ver, que abordaría el presidente Luis Abinader el domingo. ¿Qué hacer? Es un tema de fiscalidad. Este es el momento en que los anaqueles altos de la economía dominicana tienen que mostrar sacrificio. La clase media ha sido aguijoneada con nuevos impuestos disfrazados, renovación de fiscalidad y la mantienen ahí, y los dineritos que necesita el gobierno de las urgencias diarias los busca en la clase media. Yo creo que ya ha llegado el momento en que los anaqueles altos de la economía dominicana expresen digamos así, expresen voluntad de sacrificio fiscal. Ya hay que hablar de fiscalidad. No hay forma de usted seguir, por ejemplo, subsidiando los precios internos de los combustibles. El gobierno no puede estar creando un nivel de endeudamiento de más de 500 millones de pesos semanales, y no hay posibilidad en el primer semestre de este año de que el petróleo deje de rondar los $90 el barril. Y estamos hablando de que la economía dominicana, en el presupuesto general del Estado, se situó el precio del petróleo a $62
dólares el barril. Y más aún, el petróleo que nosotros adquirimos es más caro porque la mayor parte del petróleo que consumimos lo compramos ya refinado. Le expliqué por qué la refinería dominicana de petróleo apenas, digamos que refina 130.000 barriles de petróleo diarios, de los 300.000 barriles diarios que consume la República Dominicana. Lo otro se compra refinado, no crudo, para que la refinería lo refine, sino que ya viene como gasolina premium, como gasolina regular, como GLP, etc. Y segundo, son centenares de miles de millones de pesos o de dólares que deja de percibir el Estado Dominicano en lo que se refiere a las exenciones y exoneraciones de los impuestos de los combustibles. Es por eso que se espera que el presidente anuncie el proyecto de ley para modificar la ley de los combustibles el domingo. Y lo va a hacer, a mí me parece, con su propia receta, porque los intereses que hay en el propio gobierno hacen que el nivel de presión para que eso se deje así y que sectores muy poderosos se beneficien de las exenciones y las exoneraciones, mientras el pueblo y la clase media sufren los estragos de las alzas de precio a consecuencia del alza del petróleo. Es decir, las exoneraciones no ayudan en nada porque no reflejan nada en los precios. Ahora, le dicen al presidente, si usted quita eso, nosotros lo vamos a reflejar en los precios. Es decir, a mí me dan exoneraciones, yo no pago impuestos por la importación de petróleo, pero inmediatamente no transfiero esa bondad fiscal, no la transfiero a los productos. Ahora, si lo van a quitar, le digo al presidente, nosotros vamos entonces a aumentar los precios de los productos o de los servicios que nosotros realizamos. O no es competitivo el país, si no me regalan el petróleo. Así no. Eso es muy importante. Miren, por último yo quiero señalarle hoy el tema de las vacunas. Culpar al gobierno es un error porque se están venciendo una cantidad de vacunas que costaron $1.400.000. Es verdad que a uno le duele que se pierda $1.400.000. Pero veamos en contexto cuando el gobierno se apuró en adquirir vacunas en todas partes. Era el momento cuando en el mundo había una discriminación terrible contra los países del tercer mundo, los países en vía de desarrollo, que no recibían las vacunas de las farmacéuticas ni de las economías grandes, que la acaparaban todas. Ese es el costo que tenemos que pagar, por un lado. Por el otro lado, la gente no quiso vacunarse, no quiso completar la tercera vacuna, la mayoría de los dominicanos, menos el cuarto refuerzo. Y quizás sea criticable el discurso del presidente, donde al hacer un anuncio puro y simple de que no iban a haber restricciones hacia el protocolo de previsión de la pandemia, no decir que las cosas ya iban a cambiar, que la libertad, de que eso, porque la gente creyó que la pandemia se fue. Ahora resulta que se van a vencer todas esas vacunas dentro de 2 semanas y la gente no quiere ponérselas. Pero además faltan vacunas para llegar al país, muchas, que se perderían también si la gente no se vacuna. La pandemia no se ha ido. Es muy posible que nosotros logremos que pase a un nivel ya de no peligro fuerte para la República Dominicana. Pero para eso tenemos que vacunarnos. De manera que si se perdieron vacunas, la falta imputable es a nosotros mismos. No culpemos al gobierno porque quiso en un momento determinado abastecerse de vacunas para preservar la salud de la gente. Si algún triunfo ha tenido el gobierno en estos tiempos, ha sido su abordaje de la pandemia en términos sanitarios y en términos de recuperación de la economía. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato en su programa A Rajatabla.
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos. Hoy es un día que tenemos que hablar más bien del ámbito externo de la economía dominicana y decirle a la gente, si es posible poderlo convencer, de que nosotros en términos económicos, en términos políticos, no somos una isla. Estamos insertos en la aldea global, es decir, somos como Brasil, somos como Chile, somos como Costa Rica, es decir, en ese aspecto estamos en tierra firme, porque todo lo que le pasa a ellos nos pasa a nosotros. El mundo es distinto, no es el mundo aquel de que teníamos que esperar el situado que venía de México, o sea, el pago de la corona a la burocracia de la colonia. Llegaba cada 4 meses, había incluso lo que había era intercambio de alimentos, yo te doy plátano, tú me das un poco de carne, porque no había dinero en la colonia hace ya tantos siglos. Ahora no, ahora el bombardero ruso cuando tiró la primera bomba sobre alguna de las ciudades de Ucrania, ahí mismo impactó sobre la economía dominicana, inmediatamente, tan pronto hizo ¡boom!, impactó sobre la economía dominicana. Yo quiero decirle a ustedes que esta semana el petróleo, a consecuencia de la acción militar de Rusia contra Ucrania, pasó los $100 el barril. Ya eso enferma muy seriamente a la economía dominicana. Pero cuando las bolsas de valores se precipitan, también enferma a la economía dominicana. Cuando la
Reserva Federal de los Estados Unidos ahora, dentro de 3 días, 4 días, decide incrementar el valor de la tasa de interés de referencia de los bonos del Tesoro americano, se va a encarecer la deuda pública dominicana. De momento, para empezar, por no haber colocado los bonos, dice Jaime Aristi Escuder, a tiempo, vamos a tener que pagar 64 millones de dólares más, por ejemplo, y se va a encarecer a 10 años, a 20 años, donde quiera, el nivel que nosotros de tiempo tengamos colocado en los nichos internacionales financieros, nuestros bonos soberanos. Pero internamente, mientras se encarece la deuda, ¿verdad? Se encarece por las razones que le estoy diciendo. Nosotros se va a encarecer, se va a acentuar el déficit fiscal. Ya ustedes saben que el déficit fiscal es la relación que hay negativa entre el ingreso público, el ingreso fiscal y el gasto público. Ese déficit fue situado por el gobierno, por los técnicos del gobierno, en 3% en proporción al producto. Resulta que ahora va a ser mucho más. ¿Qué significa eso? Bueno, que en este ejercicio presupuestal nosotros vamos a tener que endeudarnos más y en el próximo ejercicio presupuestal también. Y el endeudamiento, cuando no hay una fiscalidad adecuada, recuerden ustedes que la presión tributaria de la República Dominicana es de un 14.5%, cuando en América Latina el promedio es de 21%. Quiere decir que las ganancias que deja el crecimiento económico de la República Dominicana, las utilidades, el crecimiento del Producto Interno Bruto, se va quedando en anaqueles específicos de la economía. Los que tienen más ganan siempre más, mucho más, y los que tienen menos ganan menos. Entonces tenemos la brecha social que es generada por una brecha fiscal. Cada vez más gente se empobrece más, la clase media se empobrece más y hay grupos nacionales y extranjeros que se enriquecen más, que tienen más y más dinero, porque el modelo económico es profundamente desigual. Eso este programa lo ha planteado constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos una democracia sólida y la democracia política, vamos a decirlo de esta manera, las instituciones jurídicos políticas reflejan el desarrollo de la economía. Si la economía está como Haití, Haití no tiene instituciones. ¿Por qué no tiene economía? Porque su economía es la economía de miseria, entonces no puede ser Suiza en base a una economía que es de las más bajas del mundo. No puede ser. O sea, usted no puede crear unas condiciones jurídico-políticas que no refleje el nivel de crecimiento de su economía. Nosotros somos hoy, esta economía es como está, esta democracia tiene el nivel que tiene porque la economía la sustenta, porque sectores de la vida dominicana se han desarrollado de tal manera que pueden sustentar un andamiaje jurídico-político como es la justicia, como son los órganos de control del Estado, como es la banca, como es la superintendencia de banco, como es el Banco Central, como es la superintendencia de valores. ¿Por qué? Porque la economía ha crecido en los últimos casi 40 años a razón de más de un 5% cada año. La economía pocas veces ha estado en situaciones, hubo una vez que estuvo en situación de default, 2002-2004, default quiere decir cesación de pago de su deuda, pero la economía siempre ha estado creciendo. Solamente ha tenido crecimiento negativo en el 1990 y en el periodo 2002-2004. Después la economía ha crecido incluso durante la gran crisis de la burbuja hipotecaria de los Estados Unidos que derivó en una crisis financiera mundial. La economía dominicana creció 3% en esos años, en el 2008 y en el 2009. En el 2008 creció 3% y en el 2009 recuperó su capacidad de crecimiento.
Ahora tenemos que tomar medidas heroicas. No quiere decir hacer una revolución de nada, quiere decir no dejar que el burro se muera de hambre. No se puede enseñar el burro a no comer. ¿Qué han dicho los dos ministros importantes, el ministro de Agricultura y el ministro de Industria y Comercio? El de Agricultura dijo, bueno, tenemos llenos todos los centros de abasto. Una cosa es que estén caros, pero están llenos. Así no, porque resulta que están llenos por un nivel de importación que ha habido que hacer de productos que el agro dominicano y la economía dominicana no ha producido a los precios que se requieren. Número uno. Y número dos, están caros. Entonces usted no le puede decir a la gente, mira, ahí hay productos, ahora usted no lo puede comprar, bueno, eso es otra cosa. No, la misión suya no es de que estén llenos, nada más. Los supermercados y los colmados, que yo no sé si es verdad que están llenos, sino que la gente pueda adquirirlo con lo que ganan. Y el ministro de Industria y Comercio, nuestro buen amigo Ito Bisonó, dijo que, bueno, que la situación del petróleo es muy difícil, que va para largo y que se está reuniendo todos los viernes a ver qué pasa, y él no dijo que tenía una fórmula para resolver el problema. Es decir, los ministros tienen que decirle al gobierno, al presidente, tenemos que reformar la ley, tenemos que buscar estos dineros que produce los precios del petróleo, a quien constantemente se le recargó fiscalidad porque era más fácil recaudarlo por ahí. Decirle, no, vamos a buscarlo por otro lado y vamos a reducir la fiscalidad en la importación de petróleo y vamos a quitarle a todo el mundo las exoneraciones y las exenciones fiscales relacionadas con la importación de carburantes. Vamos a tenerlo a un nivel que el gobierno no tenga que estar endeudándose. En 2 meses fueron casi 1.800 millones de pesos. Y en una semana, la semana pasada, 500 y tantos millones de pesos. Y esta semana muy probablemente sea igual. Entonces el gobierno no puede. ¿Y dónde vamos a llegar nosotros asumiendo el incremento de los precios del petróleo? No se puede. Porque además usted lo asume solo para determinados niveles, especialmente transporte, pero el precio del petróleo impacta en otros renglones de la economía, como por ejemplo el turismo. Que le van a dar le van a dar gasolina o gasoil al sector transporte para que no aumente el precio del petróleo, el precio del pasaje. Bueno, usted sabe lo que pasa, lo que pasó anteriormente. Ese petróleo va y se van a las estaciones de gasolina por algún lado o se van a estaciones clandestinas y se vende por ahí y compran el mismo petróleo otra vez y no se lo dan a los choferes y hacen mafia y hacen cosas extrañas. No, tiene que ser todo legal. Este domingo la sociedad dominicana espera la promesa del presidente se cumpla de que vamos a modificar la ley de hidrocarburos y vamos a recomponerla para quitarle los elementos que yo le digo a ustedes que son inflacionarios, como las exenciones y las exoneraciones y como los impuestos que han sido colocados ahí solo para cubrir déficit generado por el endeudamiento público. Hagamos ese esfuerzo, porque lo único que no tiene una posibilidad de que usted pueda controlar es cuando los estómagos están vacíos o cuando los estómagos se sacian con dificultades. Eso no es posible. La economía dominicana tiene que reflejar la mesa aquella que ustedes, la clase media la ha visto en televisión y que nosotros la hemos visto personalmente, que es la mesa donde cortan los pedazos de pollo, en pedazos el pollo, porque la gente adquiere porciones de 100 pesos, no más de 100 pesos, dame 100 pesos de pollo, dame 50 pesos de pico y pala.
para llevar al menos un tipo de alimento nutritivo al hogar. Ya se habló de la crisis que podía tener el sector arrocero del país. Y en el año 2025 ingresará a la República Dominicana libre de todo tipo de impuestos y arancel, el arroz procedente de los Estados Unidos. Yo quiero decirle a ustedes que Estados Unidos no le hace caso a la Unión Mundial de Comercio, no le hace caso porque Estados Unidos le da subsidio a sus productores para que incrementen la producción o para que no produzcan, dependiendo de cómo esté el mercado en un momento determinado. De manera que el arroz que se produce en Estados Unidos va a llegar aquí a un precio muy inferior al costo que se produce el cereal en la República Dominicana. Y le quiero decir a ustedes que producimos a veces hasta 14 millones de quintales de arroz, que el arroz moviliza, viven de ese cultivo más de 500,000 dominicanos, para poner un ejemplo. Pero si ese arroz llega caro a la mesa dominicana, tenemos problemas. Pero si ese arroz llega de Estados Unidos y desplaza de la comida diaria a 500,000 dominicanos, tenemos problemas. Es decir, nosotros tenemos demasiados problemas como para no entender que este es un momento de excepción en la vida dominicana y del mundo. Vámonos a un cambio, señores. Estamos en A Rajatabla. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Señores, miren lo que es la política. El presidente Donald Trump dijo que fue genial la decisión del presidente Vladimir Putin de intervenir militarmente en las repúblicas de Ucrania que se consideran independientes o que reclaman la independencia, así como declarar su independencia. Eso no se había visto en los Estados Unidos, que un expresidente de la República diga en un momento de preguerra que el enemigo principal de la Unión Americana ha tomado una decisión genial y que si él estuviera ahí eso no hubiera pasado, ese problema. Parece que Estados Unidos va a tener que vivir otros momentos difíciles porque Donald Trump penosamente es un líder de marca mayor en los Estados Unidos, sin duda alguna, especialmente de la extrema derecha y de los sectores más conservadores de la sociedad americana. Pero también tiene razón el expresidente Trump al decir que él hubiera resuelto el tema ucraniano, porque ¿cuál era? Y los Estados Unidos debieron haberlo hecho, debió haber Estados Unidos trabajado en esa dirección. Es garantizar a Rusia que Ucrania no iba a ser un foco infeccioso para la soberanía de la Federación Rusa. Más nada. ¿Quién es que quiere la guerra? La Unión Europea ha hablado de paz, incluso ahora cuando Rusia bombardea parte de Ucrania, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dice, no, nosotros no vamos a intervenir en esa guerra, pero nosotros vamos a reforzar las otras repúblicas, ex repúblicas soviéticas, ya son países independientes que están en la frontera rusa. ¿Bien? Pero si Estados Unidos, que tenía el mando, debió inmediatamente, a mí me parece que eso se hubiese evitado, con decirle, sí, no, que no pertenezca a la OTAN, después averiguaremos qué vamos a hacer. Pero es evidente que para Rusia es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque se viene cercando la frontera rusa desde las naciones del Báltico, las naciones que ya todas son miembros de la OTAN y están en la frontera rusa o están en el antedespacho ruso, vamos a decirlo así. Queda Ucrania Ucrania es la historia de Rusia. La parte la parte de las repúblicas del Donbass y esa zona de Ucrania que están ahora tratando de ser repúblicas independientes, todos hablan ruso. Y en Ucrania, gran parte de la población es rusa. Es como Cuba. Está a 90 millas náuticas de la Florida. Cuba tiene 60 años bajo un bloqueo total, económico. Y no se pueden mover para ningún sitio. Nada pueden hacer ahí. Pero a Ucrania se le pide todas las libertades estando en la frontera rusa. Si hubiese estado Trump, es verdad que dice, no, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros abogamos que Ucrania se mantenga neutral, que haga como Suiza, que proclame una neutralidad y ya. No. Estados Unidos quiere que Ucrania tenga los armamentos que le negó a Cuba. Y no es que Putin no sea un imperialista que quiera, como se ha dicho, recuperar, y lo dijo en un discurso cuando habló de que fue un error disolver a la antigua república, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Lo que pasa es que esa situación, en este momento donde la economía de los Estados Unidos intenta recuperarse plenamente, recuperar su empleo, ahora mismo está en una situación de dificultad frente a China. China no se ha metido en nada, China habla de eso, pero China está trabajando con su economía a todo dar. Es muy probable que antes del 2030 China se convierta, queridos amigos y amigos, en la primera potencia económica del mundo. Es muy probable que así sea. De manera que hoy lo que estamos viendo es un ajedrez mundial nebuloso,
tumultuoso que afecta a la República Dominicana, pero que ennegrece el panorama mundial. Y recuerden que es partido de la declaración que dijo el presidente Trump respecto a que fue genial la decisión de Putin. Yo me imagino que dirá ahora cuando le pregunten o cuando él se refiera al tema del bombardeo ruso en Ucrania. Vamos a ver qué pasa, señores, pero en la República Dominicana todos vamos a estar a la expectativa del discurso del presidente Luis Abinader este domingo. Vamos a señalar, siempre los presidentes van a pasar revista de lo que han hecho, de cómo encontraron el país. Ya pasó un año, ya todos sabemos lo que el presidente dijo de cómo encontró el país, pero fundamentalmente es un momento históricamente difícil para un jefe de Estado en la República Dominicana. Yo por eso me mantengo diciendo todos los días, y el de la fiesta de guardar, que el presidente Luis Abinader tiene que girar un poco a la izquierda en proyectos importantes. Por ejemplo, nosotros respaldamos plenamente los 50 millones de dólares que el presidente va a invertir en Guajimía, que es un sector malogrado por una cañada donde pasa, una cañada donde recorre toda la basura del sector oeste del Gran Santo Domingo y todo Aguas Negras, y enferma a más de 300.000 familias. Ahí se ha invertido mucho dinero, se ha robado mucho dinero. Pero ¿qué hacemos? Vamos a dejar que 300.000 familias, no pobres, marginadas, excluidas, los niños se mueran, los niños sufran enfermedades. Es más costoso incluso desde el punto de vista neoliberal para el Estado. Que el presidente haga eso nos parece a nosotros muy bien, muy bien. Eso se llama redistribuir el ingreso. Que el presidente amplíe la línea del metro desde el kilómetro 9 hacia Los Alcarrizos, muy bien. Y que haya rechazado planteamientos neoliberales de que se llevara un monorriel por el medio de la autopista Duarte, y que diga, no, en vez de eso vamos a ampliar la autopista a 3 carriles de cada lado. En vez de un monorriel que hubiese sido infernal ahí, vamos a lo que tenemos, que es el metro de Santo Domingo, que está ahí, en el 9, tiene una estación. Vamos a llevar esa estación hasta Los Alcarrizos. Vamos a crear una vía marginal para sacar el tránsito local en ese trayecto, llevarlo hacia la avenida Luperón, y que esos entaponamientos tan terribles que se producen todos los días para todos esos sectores del oeste del Gran Santo Domingo se alivien por lo menos, y vamos a ampliar la autopista. Eso es redistribuir el ingreso. Eso es redistribuir el ingreso. Los subsidios que desde el punto de vista neoliberal creen que deben permanecer por siempre, es decir, el concepto neoliberal de la economía es decir, mire, usted se va a quedar allá en ese retrete, nosotros le vamos a ir a llevar comida allá, usted se queda ahí, nosotros le vamos a dar algo ahí, cuando usted tenga problemas sanitarios buscamos la manera de resolverlo en algún hospital, pero usted no sale de ahí. La economía camina, a usted se le llama cuando haga falta su mano de obra para asuntos que no se involucre, que usted no se involucre con la economía. Así hay los grandes sectores marginados en todas partes. En la frontera nadie habla de ello, a menos que no se vaya a instalar una zona franca donde se aplique una políticas de, digámoslo así, de esclavitud laboral.
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad, a nuestros amigos de Santiago, de las 14 provincias de Santiago, que nos ven a través de Super TV 55. Muchas gracias. Y obviamente también a través de Teleradio América. Muchas gracias a nuestros amigos de los Estados Unidos y de la diáspora dominicana en el exterior que le dan seguimiento a este programa. Gracias, de verdad. Ustedes son muy amables. Miren, dejamos la entrevista de Marino Elsevic para este viernes, porque ya el tiempo es corto y el tema que vamos a tratar es de mucha importancia, de manera que espérenlo el programa con él, porque es mejor darle todo el tiempo que requiere una participación, que vamos a hablar de temas jurídicos, especialmente relacionados con los temas, con los expedientes de corrupción que tenemos actualmente y con otros asuntos relacionados con la Constitución de la República. De manera que va a ser un buen programa. Yo quería decirle que a los funcionarios del gobierno, que a mí me da la impresión de que el presidente va a hacer algunos cambios este domingo. Este domingo no, en el curso de la semana. Si no fuera así, la impresión que se va a dar es de que el gobierno envejece. Pero no es porque el gobierno realmente sea viejo o joven, es porque la cultura política dominicana dice que a un funcionario se le da un año, no para decirle, mira, yo te dije que era un año, ahora va fulano, no, sino para evaluarlo. Si no funcionó, el gobierno tiene que decirle bye bye, el presidente, bye bye. Tal vez se produzcan cambios, es decir, el funcionario que es ministro de este lado va a aquel lado,
pero el presidente tiene que rejuvenecer su gabinete. Muy bien, mis amigos, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de verdad a nuestros amigos de Santiago, de las 14 provincias de Santiago, que nos ven a través de Super TV 55. Muchas gracias. Y obviamente también a través de Teleradio América. Muchas gracias a nuestros amigos de los Estados Unidos y de la diáspora dominicana en el exterior que le dan seguimiento a este programa. Gracias de verdad. Ustedes son muy amables. Miren, dejamos la entrevista de Marino Elsevic para este viernes, porque ya el tiempo es corto y el tema que vamos a tratar es de mucha importancia. De manera que espérenlo, el programa con él, porque es mejor darle todo el tiempo que requiere una participación, que vamos a hablar de temas jurídicos, especialmente relacionados con los temas, con los expedientes de corrupción que tenemos actualmente y con otros asuntos relacionados con la Constitución de la República. De manera que va a ser un buen programa. Yo quería decirle que a los funcionarios del gobierno, que a mí me da la impresión de que el presidente va a hacer algunos cambios este domingo. Este domingo no, en el curso de la semana. Si no fuera así, la impresión que se va a dar es de que el gobierno envejece. Pero no es porque el gobierno realmente sea viejo o joven, es porque la cultura política dominicana dice que a un funcionario se le da un año, no para decirle, mira, yo te dije que era un año, ahora va fulano, no, sino para evaluarlo. Si no funcionó, el gobierno tiene que decirle bye bye, el presidente, bye bye. Tal vez se produzcan cambios, es decir, el funcionario que es ministro de este lado va a aquel lado, pero el presidente tiene que rejuvenecer su gabinete. El presidente tiene que mandar una señal clara, contundente, de que está sobre los temas fundamentales del país y de que las acciones del gobierno son efectivas, especialmente en el ámbito de la economía, en el ámbito de la redistribución del ingreso. Porque fíjense una cosa, la República Dominicana es uno de los países de América Latina que tiene mayor nivel de inversión en proporción al PIB, al Producto Interno Bruto. Nuestro nivel de inversión extranjera directa ronda los 3.000, 3.500 millones de dólares anuales. El turismo es base fundamental de la economía, es la base transversal de la economía. Imagínense ustedes que cuando el turismo estuvo con 8 millones de visitantes, que era antes de la pandemia, más de 25.000, casi 30.000 millones de pesos exportaba internamente el sector agropecuario hacia el turismo. Si eso se restablece, la economía dominicana tendrá un vigor extraordinario, lógico. El momento que estamos hablando, si la economía de Europa no se recupera al nivel que está esperado en un momento determinado a causa de un agravamiento posible de la crisis de Ucrania, vamos a tener menos turismo de Europa, menos remesas también de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos se requebraja a consecuencia de la crisis también, de la crisis de Ucrania, porque el presidente Biden debe entender, y el liderazgo también europeo, de que las sanciones a Rusia son igual que las sanciones que impuso Trump a China. Es decir, entre grandes los efectos son compartidos, los efectos negativos. Rusia también afecta, por ejemplo, en el suministro de gas a Europa, que es el 37% del gas que consume Europa. No es tan fácil. Vamos a esperar el discurso del presidente y tendremos oportunidad de comentarlo. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros en su programa A Rajatabla. La próxima semana estaremos con ustedes con la gracia de Dios.